Febrero 1990. Nelson Mandela es liberado. Hace mucho, mucho tiempo, existió un país que segregaba a su gente según el color de su piel. Después de 300 años, Sudáfrica por fin se pronunció. A partir de ahora seremos un país donde contaremos todos. ¿Es la historia sudafricana un milagro? 4 años después, Sudáfrica celebraba sus primeras elecciones democráticas. Por fin, el 27 de abril de 1994, se nos concedió la oportunidad de votar. Las primeras elecciones democráticas libres. Prevaleció el bien y la justicia, porque el pueblo insistió. Nuestra lucha, constitución y democracia son valores a los que debemos atender y de los que tenemos que aprender. ¿Cómo elige un país? Entre democracia y guerra civil. Los colores del arco iris consiguen encontrar su hueco entre los demás. Para mostrar cómo la negatividad se puede transformar en algo positivo. Para alzarse de tal manera que tu visión trascienda en todo aquello que sabes que es posible. Jamás pensé que fuese a vivir el fin del apartheid. Nunca pensé que sucedería. ¿Cómo hemos podido evitar que no nos afectara, que estuviéramos destrozando la vida? Sudáfrica, la consecución de un milagro. ¡Bang! La oscuridad total, plena oscuridad. No sé lo que ocurre y de repente otra sombra. Sé que algo terrible está pasando. Los minutos pasan. En la oscuridad digo, ¿qué ocurre? Escucho la voz de una mujer. Es un coche bomba. Vuelvo a caer en un estado de inconsciencia, pero con cierto placer. Sobreviví. Solo perdí el brazo. La bomba que desgajó el brazo de mi cuerpo hizo que mi espíritu y mi júbilo me inundaran por haber sobrevivido. Me gusta sentir que de alguna manera ha habido justicia en nuestra historia y hemos tenido la oportunidad de hacer una sociedad mejor, aunque no siempre legítima, con el individuo. Ruth First, una brillante periodista, escritora, pensadora, fue encerrada en aislamiento durante 90 días en un calabozo. A mi madre le prohibieron volver a trabajar en Sudáfrica. Su profesión como periodista se convirtió en una profesión perseguida. Ella se exilió, yo me exilié. Ella hizo una película sobre su experiencia y se hizo otra sobre la mía. Se fue a Mozambique y yo también me fui a Mozambique. Sufrí el ataque de un coche bomba y sobreviví. Era profesora de universidad en 1982 cuando abrió el sobre que le habían enviado. Yo estaba en la oficina cuando Ruth entró con un montón de correo. Se quedó de pie, como a 4 pasos a mi izquierda. La policía sudafricana le había enviado una carta bomba que, al abrirla, la mató al instante. Ya nunca podría ver una Sudáfrica libre. Recuerdo cuando enterramos a Ruth. Su marido, Joe Slovo, lloraba desconsolado. Fue un momento terrible. Ruth First tenía 3 hijas. Ellas asistían a las convenciones organizadas
por la Comisión para la Verdad. El propósito de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación era llegar a un acuerdo. Ven y cuéntanos qué hiciste. No tienes por qué lamentarte. No tengas remordimientos. Solo acércate y dinos qué ocurre. Haznos saber qué pasa. Como respuesta encontrarás amnistía. Sin perdón no hay futuro. Desmond Tutu. Creo que nadie puede evitar conmoverse ante las palabras dichas por Desmond Tutu. Don't know how your greatness would be enhanced if you were to say sorry. Things went wrong. Forgive me. Mucha gente pensaba que todo se reajustaría de forma más severa tras décadas de apartheid. El problema no desaparece por contar la verdad, pero sí creo que es algo de vital importancia para un país en su proceso mirar siempre hacia adelante. Slovo R. Ruth First was regarded in the security police as a terrorist and was in the terrorist album. Me senté enfrente de ese hombre, grande como una montaña. Él era uno de los que se decía que estaban implicados en el envío de la carta que mató a mi madre. Craig Williamson solicitó y le fue concedida la amnistía. No fue fácil presentarse ante la policía y ante las cámaras para contar todo lo que hizo. Así es este hombre, siempre con una sonrisa y aparentemente amigable. Esto es lo que hizo. If you were in the terrorist album, you were a terrorist. And I was in the terrorist album at a stage. Yes, Mr. Chair. La idea era ofrecer amnistía a cambio de la verdad. Creo que Craig Williamson no dijo la verdad sobre lo que hizo. No creo que contase toda la verdad de cómo le arrebató la vida de un ser humano. Hay que afrontarlo y no es nada fácil vivir después de haber hecho algo así. There comes a great difficulty in one's life. Cuando le vi solicitando el perdón por esas muertes, creo que me di cuenta de la verdad emocional de lo que había ocurrido. En cierto modo, él se sentía una víctima. No parecía entender que la víctima era mi madre, que había acabado con una vida humana. And what has been difficult for me is the hatred that I feel emanating out of him towards my family. No hubiéramos logrado pruebas condenatorias aunque lo hubiésemos intentado. ¿Y entonces a quién culparíamos? ¿A Craig Williamson? ¿A su jefe? ¿A los ministros del gobierno? ¿O al presidente? En el juicio tendrían que haber estado miles de personas que en su momento apoyaron el apartheid de muchas maneras. ¿Cómo habría evolucionado entonces el país? Hubiera preferido que pasaran el resto de su vida en la cárcel. Eran asesinos. Mandarlos a la cárcel, no sé. Eso no nos hubiese devuelto a Ruth. Conseguir esa constitución en la que Ruth creía, eso justificaría la lucha de Ruth y le daría sentido al sacrificio que hizo. Era un compromiso político que yo apoyaba. La vida de mi madre debe tener sentido y por eso estoy preparada para vivir con la decisión que tome la comisión. ¿Que si es un cambio justo? No creo que yo hubiese llegado a la misma conclusión. Por norma, se asume que si alguien te hace algo que te perjudique, se lo puedes devolver. Es la pregunta de siempre, ¿no? Venganza. ¿Qué es lo justo? ¿Qué se considera justicia? Pero había demasiada gente en Sudáfrica dispuesta a decir públicamente yo perdono. El odio puede llegar a consumir al que odia. Y a la larga, hace perder oportunidades y momentos en los que verdaderamente se puede resolver el problema. Somos unos privilegiados al poder disfrutar de este increíble proceso de curación. Mi madre se llamaba Phila Portia Gwandue. Cuando tenía 10 años, se celebró un entierro masivo con la gente que murió entonces. Lo que sé de ella es por la Comisión de la Verdad.
Siempre pensé que cómo desapareció de este mundo supuso mi entrada en él. It was already in my mind that if she did not want to cooperate and work as an informer for us, she would be eliminated. Phil Antoine perteneció a la guerrilla del Congreso Nacional Africano. En estos 8 años no hemos sabido exactamente qué le ocurrió a nuestra hermana. Desapareció. Como solía ocurrir en aquel entonces, ella operaba bajo otro nombre. Querido padre, sé que una carta mía, cuando llegue la Navidad, os echo de menos. Tu hija que te quiere, Phila. No es bueno que guardes mis cartas. La policía tomó las medidas pertinentes y descubrió quién era. La arrestaron y la retuvieron en una pequeña habitación. La torturaron, le rasgaron la ropa, la golpearon y le pegaron un tiro. Fue enterrada en una tumba poco profunda. El hombre que la ejecutó y comentó lo valiente que se había mostrado hasta el momento de su muerte fue el que condujo a los investigadores a la tumba porque acudió a la Comisión para la Verdad. Did you believe that you could kill in order to pursue a political motive? The killing would have only been any killing is only justified in a war situation, and I was bound by that ethic. Murió aquí, a la vuelta de casa. Eso fue lo más doloroso. Desenterraron sus huesos. Encontraron una bolsa con la que habían cubierto parte de su cuerpo por pudor. ¿Cómo esperas que los suyos lo superen? Su familia. ¿Cómo esperas que sean razonables? Did the informers that informed you about her tell you that she was breastfeeding? Negative, Jacobs. Para mí, la comisión actuó y zanjó el asunto. Si no lo hubieran hecho público, yo nunca hubiera sabido nada de mi madre. Odiar a esa persona y retener esa rabia no me va a ayudar. El ser humano ha desarrollado una gran capacidad para ser razonable, compasivo. Incluso en las situaciones más extremas es capaz de decir, muy bien, sigamos adelante. With the violence spreading rapidly through the coloured townships, the police decided to hit back hard. In what appears to have been a carefully planned ambush, they sent in an unmarked lorry. The crowd started to stone it. Police opened fire at close range on a crowd of youths and children. At least 3 coloured youths were killed outright before they could take cover. The police were able to finish their operation, climb back into their boxes and go. Si tuviera que rebobinar la cinta 25 años atrás, no podría imaginar una Sudáfrica como la que hay hoy en día. Nadie pensó jamás que existiera una solución para el conflicto sudafricano. Tenía muchas dudas. Los extremos estaban tan distanciados que complicaban aún más la división entre personas. Personalmente, no veía la posibilidad de un cambio. No hay nada que haga evolucionar a la humanidad de forma automática. The average native, to my mind, is a very good fellow, provided he's not interfered with from outside. I think the native, left to the people who know how to handle them, certainly is a fine fellow. I've had no trouble. I've been on this farm for 4 years now, and quite frankly, I haven't prosecuted one single boy. There was no need for it. De alguna manera la historia crea ideas y el apoyo que reciben algunas de esas ideas es ridículo.
Creo que hay cierta confusión sobre dónde empezó el apartheid. Fue en 1662, cuando los primeros europeos llegaron a África. Con ellos llegó el paradigma de la superioridad y la inferioridad. Siempre se creyeron superiores a los indígenas africanos. Un paradigma que duró 300 años. Han sido muchos años sintiendo cómo hay gente que se ve diferente a otra raza. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. No solo robó la dignidad de la raza negra, la nuestra también. La humanidad de la raza blanca se anuló con su consentimiento y por su vinculación directa en los asaltos a la raza negra. El opresor carga con la responsabilidad y el peso del dolor del que es oprimido. Una vez que se cree que una diferencia cultural, una diferencia de estatus, supone una diferencia de clase, a partir de ahí puede surgir cualquier atrocidad. Se crea una lógica en la que se define a la gente negra por debajo de la raza blanca. Los puedes explotar, los puedes oprimir, los puedes asesinar y que nada perturbe tu conciencia. Esta sociedad ha creado personas horribles. Han crecido en un entorno de racismo, opresión y acoso. De alguna manera, ni siquiera sabían lo que hacían. Ha sido uno de los sistemas más diabólicos que jamás haya creado la mente humana. Tan diabólico que casi acaba con sus propios creadores. Si hubiésemos sabido ver que estábamos siendo expuestos a las mismas circunstancias que el criminal, no habría acabado de esta manera. Ellos también tenían que salir de la prisión en la que su historia los había encerrado. Fueron muy pocos los países que, rigiéndose por el sistema del apartheid, tuvieron un líder que los condujera a un nuevo mundo. Liderazgo. On an occasion like this, words fail one. We try to achieve our objects by peaceful means along non-violent lines. South Africa must and shall belong to all who live in it, black and white. Violence cannot benefit us. Violence cannot benefit anybody. I got involved in armed struggle to bring about a peace in this country. Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. Durante nuestra revolución, hemos tenido líderes muy sabios, un liderazgo con visión. Audacia, cabeza, valentía para tomar decisiones. Esa gente eran políticos en el sentido más amplio de la palabra, porque formaban parte de una lucha política y eso no suponía lo mismo que pertenecer al gobierno. Teníamos un gran liderazgo en el país. También lo teníamos en el exilio e incluso establecido en la cárcel. Mandela se describió a sí mismo, tras su paso por prisión, como un joven enfadado y lleno de amargura. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences, whether the methods which we have applied so far are adequate. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. Does it lead? Each of
Cada individuo se formó conforme a sus experiencias. La adversidad creó al hombre en el mundo para descubrir quién eres a través de cómo respondes en ciertas circunstancias. Lo que Mandela pasó hizo de él un hombre mejor. Sus años en la cárcel supusieron un tiempo de reflexión, para pensar, un tiempo de preparación. Si hablas a un hombre en un idioma que entiende, va a su mente. Si le hablas en su idioma, va al corazón. Nelson Mandela. 16 de junio de 1976. El régimen trata de introducir el Afrikaans como herramienta de instrucción en todas las escuelas africanas. Estábamos obligados a aprender el idioma del que para nosotros era el opresor. El municipio explotó. Mientras que eso ocurría, Mandela planteaba una pregunta y decía, en esta situación, en esta guerra, va a ser decisivo entender al enemigo. Debemos meternos en su cabeza y pensar lo que él pensaría. Debemos empezar a aprender Afrikaans. Maldita sea. Insistía en entender, al contrario. No lograríamos resolver nuestro problema si no hablábamos el afrikaans, si no leíamos su literatura, si no entendíamos a quién nos enfrentábamos. Uno se queda impresionado. Cómo tras 27 años de prisión puede salir y demostrar una gran inteligencia emocional, inteligencia moral, inteligencia social e inteligencia espiritual. President Mandela, here to perform perhaps his most extraordinary act of reconciliation, to meet Betsy Verwoerd, the 94-year-old widow of Dr. Hendrik Verwoerd. Mandela estaba más que capacitado para aprender el Afrikaans, no solo para ponerse en lugar del enemigo, sino para cantar sus canciones. Nelson Mandela se vistió, se puso el polo, la gorra. Fue extraordinario. La cárcel lo transformó. Vio la manera de abrirse a posibilidades para la libertad, no solo para él y sus compañeros de prisión, sino para todo un país. Todo esto no hubiese ocurrido si llega a ser otro tipo de hombre. Cuando Nelson Mandela salió de prisión, la amargura no le había consumido. Se dio cuenta de que con la rabia como principal motivación, nunca sería una persona libre. Tras 27 años, fue como un respiro. Algo que tienen las personas como Mandela es que también son políticos consumados. Estaba, como político que era, interesado en convertirse en el siguiente presidente de Sudáfrica. Y sabía muy bien que no podría llegar a ser presidente del país sin un acuerdo político con las potencias del momento. Cuando gente como yo fuimos a la cárcel, encontramos personas que hacían lo que él hizo. Consideramos a Mandela nuestro portavoz. El director de la prisión, el general Stein, comenzó a mantener conversaciones con Mandela y fue ahí cuando expuso algo que nunca olvidaré. Con su voz firme, pero pausada, le dijo, «General, usted y yo estamos en bandos opuestos en esta guerra. Un día, incluso cuando hayamos luchado de tal manera que el país entero sea cenizas y uno de los dos lados salga victorioso y el otro derrotado, usted y yo debemos encontrarnos por encima de esas cenizas. Y ese momento dependerá de cómo nos tratemos usted y yo hoy. Es algo sobre lo que debemos pensar. Pocas veces algo me ha dado tanta fuerza, porque ahí entendí cómo se mantiene la dignidad, de tal manera que el otro lado se vea obligado a respetarte. Fue la fuerte personalidad de Mandela y las decisiones que tomó lo que permitió a Sudáfrica avanzar hacia la paz por sí misma y ser ejemplo para el resto del mundo. Nos ha influido mucho a nosotros y al mundo. Siempre caminará a nuestro lado. ¿Quién no sabía dónde estaban cuando salió de la cárcel? No lo olvidaré mientras viva. Creo que lloré.
como muchos otros. Cogí en brazos a Chelsea, que tenía unos 9 años, y le dije: hoy liberan a Mandela, puede que sea lo más importante que veas en la vida. La gente recuerda la salida de la cárcel de Nelson Mandela como la llegada a la luna de Neil Armstrong. Fueron, como se dice, enormes pasos al frente. To release Mr. Mandela unconditionally. After 27 years in prison, Nelson Mandela walked out today a free man. And there is an excitement in the crowd. No he realizado un viaje a Damasco en el que una noche me he acostado creyendo firmemente en el apartheid y a la mañana siguiente he despertado pensando que el apartheid era malo. Lleva un proceso. El sacar a Mandela de la cárcel fue un momento clave. Tenemos que admitir que hemos llegado a un lugar moralmente indefendible. Para de Klerk, hacer lo que hizo equivalía a un milagro. Hasta puede pasar a la historia como la persona que supervisó los últimos restos del gobierno apartheid, o como el que no solo cambió Sudáfrica, sino el mundo. Es mucho más significativo para aquel que ha conseguido el cambio real de un conflicto, que ha puesto toda su alma. Que de Klerk sea el responsable de ese cambio deja alguna duda. Para comprender al hombre que ha conseguido quebrar el régimen de apartheid que hemos sufrido durante 40 años, hay que hacer un recorrido por el desierto de la región de Cabo Norte. Es a finales de los 80 y estamos a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados. Есть снимки со спутника. Передайте их американцам. У нас есть доказательства. Южная Африка обладает ядерным потенциалом. Cuando fui presidente, una de las primeras cosas que hice fue reunir a aquel grupo de necesidad de saber para decirles: ha llegado el momento de deshacernos de las armas nucleares. Hay 6 completas y una 7ª a punto de completarse. The voluntary dismantling of a nuclear deterrent capability and the voluntary revelation of all relevant information will confirm this government's effort to assure transparency. El desarme de las armas nucleares hizo que Sudáfrica mostrara una moral especial a todo el mundo. Fue una decisión vital y otro acto de fe. Haber creado este programa en secreto, el programa de armas nucleares, y que una de las principales acciones del presidente de Klerk fuera deshacerse de él de forma voluntaria, hace que crea en esto cada vez más. Fue un movimiento drástico y estratégico. Y creo que esto lo hizo un compañero transparente para la paz. A menudo se me acusa de la decisión de desmantelar el programa para no ceder las bombas atómicas a un gobierno dominado por el Congreso Nacional Africano, pero eso no es verdad. No estoy de acuerdo. Las operaciones de inteligencia más agresivas contra Sudáfrica las montaron los británicos y los americanos por nuestra capacidad nuclear. El gobierno estadounidense ejerció presión para convencer al gobierno para que renunciara a las armas nucleares. Estaban muy preocupados porque ese poder estuviera bajo el control del nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano. En ese momento mantenía una estrecha relación con Gaddafi y otros regímenes. ¿Quién iba a controlar eso?
Los escenarios más importantes eran los más conflictivos. Desde 1985, los cubanos y angoleños han creído firmemente en que habríamos usado alguno de estos dispositivos de forma táctica. La inmediatez con la que Mandela triunfó a nivel mundial tras la entrega del poder podría haber sido diferente de haberse sabido que guardaba armas nucleares en la recámara. Soy consciente de que no soy muy querido en el Congreso Nacional Africano por tomar aquella iniciativa. Entiendo que se sientan furiosos por ese tema. Joe Modise estaba muy enfadado y nos contaba en una conferencia, maldita sea, ¿por qué ha tenido que ceder a la presión americana? Este es un logro sudafricano muy especial. La decisión de deshacernos de las armas nucleares nos ayudó a convencer a la comunidad internacional de que no estábamos jugando, que estábamos siendo honestos y se podía confiar en nosotros, dispuestos a un cambio fundamental y a una Sudáfrica íntegra y honesta. Y también se envió el mensaje al resto del mundo de que queríamos centrarnos en lo que fuera mejor para Sudáfrica. No queremos ser un país nuclear. En primer lugar están las aspiraciones de nuestra gente, negros, blancos, cualquiera. De Klerk jugó un papel increíble en todo este asunto. Necesitó mucho valor para hacer lo que hizo y se lo debemos. Dados los políticos con los que ha coincidido, el señor de Klerk debe celebrar el haber reconocido que solo hay un camino hacia adelante. This is the first time in 78 years that a truly serious meeting takes place between delegations of the African National Congress and the succession of white governments that have ruled our country for generations. La paz no se logrará nunca con la fuerza, solo puede alcanzarse con el entendimiento. Albert Einstein. Negociaciones. El hecho de que el presidente blanco y el líder moral negro de Sudáfrica pudieran juntarse y escucharse el uno al otro fue un milagro. Queríamos construir un puente que condujera a nuestro país desde una minoría blanca a un sistema democrático basado en cada persona un voto. Y todo ese proceso estaba basado en la profunda convicción de que los problemas de nuestro país solo podrían resolverse a través de la negociación, provocando un diálogo. Si un milagro hizo que el sorprendente Mandela se reuniera con el sabio de Klerk y llegaran a un acuerdo, entonces nos están robando un proceso histórico y los esfuerzos que millones de personas habían hecho durante años, lo que realmente hicieron. El centro de la historia es que Sudáfrica, que estaba en guerra consigo misma, se reunió en torno a una mesa por la paz. That is what CODESA is about. It is about building a future. It is about correcting that which is wrong in our society. Las negociaciones fueron como una montaña rusa. Y los momentos de caída fueron terribles. La primera parte, a la que llamaron CODESA, era para poder tantearse unos y otros. An organization which remains committed to an armed struggle cannot be fully trusted, cannot be trusted completely when it also commits itself to peacefully negotiated solutions. De Klerk se mantuvo fuerte en aquel momento. El viejo estaba furioso. I am gravely concerned about the behavior of Mr. de Klerk. He has launched an attack on the African National Congress, and in doing so, he has been less than frank. Hasta ese momento, la abrumadora mayoría de la raza negra sudafricana, los oprimidos, no había tenido fe en las negociaciones. Su reacción fue: tú haces esto, pero esos Boers serán más listos. Tienen al ejército detrás, tienen al gobierno detrás y mucho dinero en el bolsillo. Cuando de Klerk lanzó el ataque,
Mandela respondió: Even the head of an illegitimate, discredited minority regime as his has certain moral standards to uphold. Todos sus miedos desaparecieron. De repente, todo el mundo supo que el Congreso Nacional Africano era una fuerza a tener en cuenta. Era fuerte y no iba a dejar que le ordenaran. Vieron que había un hombre liderando un equipo y cuyo compromiso con nuestra libertad era indiscutible. No se iba a rendir. De la noche a la mañana nació una confianza en el potencial de negociación de los sudafricanos. We are still prepared to have discussions with him if he wants. But he must forget that he can impose conditions on the African National Congress. Y cuando ocurría todo esto, la violencia aumentaba. Esta violencia infinita, esta disputa territorial no era solo de blancos contra negros. También la raza negra luchaba entre sí en otras zonas del país. La violencia había llegado a tales niveles que sería imposible sentarse a la mesa para llegar a algún tipo de acuerdo político. Fueron días cruciales en Sudáfrica, días llenos de tensión. No sabía muy bien qué estaba pasando. Los grupos extremistas del bando blanco querían sabotear el proceso democrático sudafricano. Eugene Terreblanche y sus tropas tenían la convicción de que la raza negra era inferior. Los que formaban los grupos de derecha era gente obsesionada con la creencia de ser una raza superior. Idealistas, convencidos más allá de cualquier sombra de duda de que hacían lo correcto. Cuando se llega a ese punto de obsesión, es un asunto más que social, patológico. Había un gran temor al triunfo de la extrema derecha, porque el ejército decidiera unirse a ellos y que hubiese un golpe de Estado. I'm not suggesting that the government should drive the AWB underground. I say they must destroy it. En el bando negro había diferentes grupos. Por un lado estaba el movimiento Zulu Inkatha. Chief Mangosuthu Buthelezi is head of the Inkatha Freedom Party. Había muchos enigmas en torno al individuo que lideraba el Inkatha, y lo sigue habiendo. 2 dozen more people have been killed today in fighting between supporters of the African National Congress and its main black rival, Inkatha. La gente luchaba con lanzas. Era como una batalla primitiva e increíblemente violenta. Las calles llenas de gente. Gente inocente salía ardiendo, estrangulados hasta la muerte. Se ha llegado a pensar que la democracia para los africanos es un mito. Mandela acusó al Estado de estar involucrado en los actos violentos de forma indirecta. Intentaban crear el caos
Porque si conseguían separar al Inkatha del Congreso Nacional Africano, serían capaces de controlar mejor el poder. The security forces are working together with members of Inkatha. And who is supporting the red-banded thugs of Inkatha? Why are they being allowed to stab and to hack their way to the negotiating table? The police are deeply involved in this violence. They use funds, state funds, in order to finance the murderous activities of the Inkatha Freedom Party. This government does not fund murderous activities. Y había unos maravillosos informes del entrenamiento que las fuerzas de defensa sudafricanas le daban a los miembros del Partido de la Libertad Inkatha en Caprivi. I was trained by the military intelligence of South Africa, who was by then in good terms with Inkatha. There is no difference whatsoever between the government and the Inkatha leadership. They are on the same payroll. It's going to be very difficult for us to continue to negotiate with the government, which is not negotiating in good faith. La violencia aumentó. La gente amenazaba con un baño de sangre racial. Había mucha agitación, demasiada incertidumbre. Era como si la gente estuviera dispuesta a pelearse por lo que creía, y nada los iba a detener. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Moshe Dayan. Me fui de pesca y no me informaron de que venía Rolf Meyer. Él representaba el gobierno y yo al Congreso Nacional Africano. En aquel momento era uno de mis mayores enemigos. Y claro que ellos pensaban lo mismo de nosotros. Un helicóptero aterrizó mientras sujetaba mi caña. Un amigo en común pensó que sería buena idea que tuviéramos un encuentro más cercano. Me quedé paralizado. ¿Por qué no me dijeron nada? Él era un pescador experto, y yo no había practicado mucho. Quería que le enseñara a pescar. Era muy torpe con el sedal. No sabía qué hacer con él. Y se clavó el anzuelo en el dedo. Se me enganchó con la alianza y lo rompí. Y le dije, verás, te diré lo que vamos a hacer. Te voy a dar un chupito de whisky y te lo vas a tomar de un trago. Cierra los ojos y te sacaré el anzuelo. Cyril dijo, dame unas pinzas. Y lo saqué. Giró las pinzas y consiguió sacarlo. Se puso blanco como la leche. Es de raza blanca, pero se puso más blanco de lo que es. Alguien dijo, Cyril, lo has hecho. Y yo dije, Cyril, he confiado en que lo harías. Y en cierto modo aquello abrió una puerta en nuestra relación. Tuve el impulso de querer conocer mejor a aquel hombre. Conseguimos entendernos. Nos hicimos amigos. Cyril y yo creamos un lema que decía, no existe un problema que no podamos resolver. Era muy difícil encontrar una adversidad que no pudiéramos afrontar. Recuerdo que mientras negociábamos, compusimos una canción, Dame un beso para crear un sueño. Decíamos, lleguemos a un acuerdo para crear un sueño. Los negociadores de ambos lados la cantaban y se crearon enemigos por hacer esos guiños. Pero aún así, eran tiempos muy complicados. Zulu-speaking Inkatha members had rampaged through Boipatong, cutting down anyone they saw.
Beneath the blanket, the tiny body of 9-month-old Aaron Matope, stabbed in the head. His mother had been hacked to death beside him. We charge de Klerk and his government for complicity in the slaughter that has taken place. Sin duda, Boy Patton vio el cambio de poder, vio el momento en el que Mandela mostró su reluciente sonrisa, tras la que podías ver el acero. We will not forget what Mr. de Klerk, the National Party, and the Inkatha Freedom Party have done to our people. I have never seen such cruelty. Sharpeville all over. Won't we learn? Our country is on the brink of disaster. The ANC has no option but to break off bilateral and CODESA negotiations. Todo el país pensó, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podremos volver? ¿Podremos volver a la mesa de negociaciones? The Boipatong massacre is one of the most chilling instances of the consequences of the actions of the F.W. de Klerk regime. Existían evidencias de que las fuerzas del apartheid estuvieran involucradas. Mientras aquello ocurría, Cyril y Rolf se pusieron en contacto. Cogí el teléfono y llamé a Rolf Meyer. Oí su voz y mi reacción fue de sorpresa, porque al menos hablaba. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Le dije, lo que has visto es una llamada de alerta para vosotros. Vosotros no estáis actuando de frente. Pero a la vez, estamos convencidos de que los problemas de nuestro país se resolverán si no rompemos las relaciones. Y quedamos para el día siguiente. When there's discussions, there's always hope. And I think the positive side of it is the fact that we are, at the moment, talking at the trilateral level between all the parties concerned, that is the government, the AFP and the ANC. En un conflicto, debes respetar al contrario para poder reaccionar, no solo en grupo, sino de manera individual. Si solo los veo como un grupo y digo el enemigo, será imposible derrotarlo. A menos que quieras invertir en crear una relación, ver a la otra persona como se ve a uno mismo, por muchas negociaciones que haya por medio, será un fracaso. Si miras a tu enemigo a los ojos, no vas a saber volver a apartar la vista. El maravilloso saludo en la lengua zulú, sagubona, que significa te veo y me ves. Nos reunimos como personas y debemos negociar el ir hacia adelante. Reuniones fuera de lo convencional, de lo formal, en ocasiones ayudan. Los mejores momentos para conocerse uno a otro no son cuando se está debatiendo, sino en los descansos para el café. Hay que conocerse como individuo, como ser humano. Entonces puedes empezar a confiar. Ese tipo de interacción hace que se desarrolle una especie de calidez entre ambos como individuos, como seres humanos. Y se habla de una manera más abierta, sin que sea de forma oficial, y así poder decir dónde crees verdaderamente que está el problema. Sabíamos que cuando hablábamos entre nosotros, podíamos decir la verdad tal y como era. Y que si acordábamos algo, deberíamos ceñirnos a ese acuerdo. Dependía de nosotros, lo sabíamos, no podíamos fracasar.
Nunca había muerto tanta gente en el país como tras aquel suceso. Teníamos que hacer que trataran la violencia que se vivía para que, a través de CODESA, los regímenes multipartido y las conversaciones privadas, se hiciera algo. Así que el líder de la sociedad civil del país y los negociadores, incluso políticos, se nos unieron para crear un proceso dirigido que siempre triunfaría sobre la violencia política. Era la primera vez en la historia de este país que se reunían todos los partidos políticos. Yo no era de la delegación, solo pasaba por allí. Cerca de las 9 de la noche se hizo un descanso y la gente abandonó la sala porque estábamos en un punto muerto y yo pensaba, no puede ser. Hemos trabajado mucho, ha habido cosas buenas y escribí lo que pensaba en un papel. Acabar con la violencia. Que las negociaciones continúen. Desarrollar estructuras de paz. Implicación social. Mantener la paz. Comités de paz. Se lo mostré al reverendo Tutu y le dije, reverendo, ¿por qué no intentan esto? Puede que les haga avanzar. Acordaron que era la manera y establecimos la fecha siguiente. Yo pensé, hemos dado el primer paso al frente en la creación de nuestro proceso de paz. Miles de vidas se salvaron gracias al acuerdo de paz que se firmó. Y recuerdo conducir a casa aquella noche y pensar, puedo morir tranquilo, he puesto mi granito de arena. It was described as a momentous and historic hour in South African political life. 23 of the country's leaders put pen to paper in Johannesburg today and committed themselves and their organizations to peace. Veo el acuerdo de paz como un momento vital en la transición sudafricana. In recent weeks, there have been some hopeful signs, as newly organized peace monitors have been able to defuse a number of crises. These volunteers from all factions and races now oversee most demonstrations and help mediate disputes. Una vez que empezamos a pensar en el mañana, el concepto de enemigo, para ellos y para nosotros, comenzó a difuminarse. Comrades, we laid the very foundations of political democracy and non-racialism in our land. Cualquiera asociado al comunismo o perteneciente al Partido Comunista Sudafricano se veía como el verdadero enemigo. Joe Slovo estaba en el punto de mira. Señalaron a mi padre por ser un destacado comunista blanco. Algunos creían que Slovo podía tener 4 brazos y 10 piernas, o algo así. Cuando Mandela y de Klerk se reunieron por primera vez para decidir cómo serían aquellas negociaciones, Mandela le dijo que iba a llamar a mi padre, Joe Slovo, para formar parte de la delegación. De Klerk dijo, no me sentaré frente a ese hombre. Y Mandela respondió, yo elijo mi delegación y tú la tuya. Y finalmente se sentaron juntos. Joe Slovo fue una sorpresa. Muy inteligente y bastante eficiente cuando se trataba de llegar a un consenso. Era muy constructivo durante las negociaciones. Le ocurriera lo que le ocurriera a Ruth Fisher, Slovo jugaba el papel de un hombre más allá del que ideológicamente creíamos que era. Era irónico que Joe Slovo elaborase una cláusula de tránsito. Fue mi propio padre el que propuso esa cláusula de tránsito. En cualquier otro proceso de liberación, el Estado colonial cede el poder, recoge las tiendas a sus oficiales y se marcha. Supongo que en Sudáfrica el gobierno del apartheid temía que ocurriera lo mismo. Aquello llevó a la propuesta, garanticémosles sus trabajos por 5 años. Reconocieron que tuvieron que escorarse un poco hacia el lado contrario para encontrar el camino. Les prometieron a los políticos blancos que obtendrían su pensión y sus casas, incluso una posición como vicepresidente. 5 años compartiendo el poder, antes que abrir una brecha que podría causar la inestabilidad. Fue la mejor manera de resolver el conflicto.
Slovo era suficientemente patriótico para comprender que la cláusula de tránsito era crucial para estabilizar la situación. Podemos dejar este mundo en paz tras lograr lo que hemos logrado. Lo que ayudó a la situación sudafricana para que la gente se diera cuenta fue el no descartar a nadie. Un cuerpo pequeño de espíritus determinados e impulsados por el compromiso de su misión puede cambiar el curso de la historia. Mahatma Gandhi. La vida política de un país no está simplemente en manos de los políticos. Debemos reconocer la importancia de la gran contribución hecha por gente corriente. Cada día de estas décadas de lucha, debemos alzar la voz. Sus voces llevan mucho peso, mucha influencia, y la clave está en permanecer unidos. La voz debe alzarse y unirse a otras voces y así lograr el cambio. The picket outside the South African embassy by the London branch of the anti-apartheid movement was kept going for 1,395 days. Millones de personas estaban involucradas en el movimiento anti-apartheid. Gente de todo el mundo no solo se unía a la protesta, sino que presionaba a sus gobiernos, a sus instituciones e incluso a empresas para llevar a cabo sanciones económicas. Las personas, como personas, son las creadoras de esta historia. Nuestra gente quería un cambio y trabajaron para ello. Se sacrificaron mucho para que surgiera el milagro. Recuerdo en los 50 un encargado blanco que sonreía feliz como un gatito de ver cómo sus chavales cavaban una trinchera y ellos se le miraban como diciendo: joder, el tío blanco nos llama chavales. Él no entendía nada, pero no le estaban diciendo nada bueno. Eran gritos de protesta. Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country? Because the color of your skin is different to that of the rulers. Cuando la oportunidad se presenta, hay que aprovecharla, ya sea con tu estatus. Utiliza tu voz, utiliza tu trabajo, utiliza tu vida, utiliza tus palabras para hablar claro. The line that BBC adopts is to explore as much as possible non-violent means. 1977, and words of peace from Steve Biko, president of the BPC, the Black People's Convention. It was the last time he was interviewed on camera. Cuando anunciaron su encarcelación, hubo tal repercusión mundial que, al parecer, los mandatarios no permitirían que se le hiciera daño. 8 months later, Biko was dead. Stephen Biko había sido brutalmente asesinado en la cárcel. Dudo si fue asesinado de forma deliberada. Lo que está claro es que se lo quitaron de en medio. Peter Gabriel cantaba el mejor himno sobre Biko tras su muerte. Today is not just a day for Steve Biko, it's a day for all those people who suffered in the struggle for freedom. Miles de personas cantaban por las calles con él. Nelson Mandela cantó con él. Me emocionó. No superas una pérdida, pero vives con ella y desarrollas una perspectiva. Tengo que pensar en mi hijo, que es parte de él, y así apartar la pena de la pérdida y celebrar la vida. Para crecer de tal manera que tu visión trascienda hasta donde sea posible. There's a
para encontrar aquello que te guía, aquello que hace que tu vida tenga ese valor. Al final, eso es todo lo que importa. Estoy obligada a hacer el mayor de los esfuerzos para acabar el trabajo por el que Steve Biko y tanta gente dio su vida. En el lado de la raza negra, Chris Hani ya se había convertido en un icono, un símbolo del rechazo a la rendición. Es probable que ahí Chris Hani fuera el segundo líder negro más popular en el país después de Mandela. Hani, al que Mandela vio claramente como el futuro, como su sucesor. Estaba en mi casa de Johannesburgo y un periodista me llamó para preguntarme si sabía algo sobre lo que le había pasado a Chris. Marqué el número de Tokio y Judy estaba en casa, la esposa de Tokio. Le pregunté que dónde estaba y me dijo que había ido a casa de Chris. Le pregunté, ¿qué ha pasado? Y ella me contestó en afrikáner, su hija está aquí. Le dije, sí, pero ¿qué le ha pasado a Chris? Me dijo que su hija estaba allí porque lo acababan de matar de un disparo. El asesinato de Chris Hani dio lugar a una situación crítica. Me vine abajo y me eché a llorar como un crío. El asesinato de Hani supuso un antes y un después en Sudáfrica. Desató una pasión y una emoción que podían desintegrar y destruir todo por completo. Nos condujo a la orilla. Fue uno de los momentos más espantosos. Podría haber supuesto el final. Podría haber desembocado en una auténtica matanza. Es lo más cerca que ha estado el país de salir ardiendo. Su asesinato fue la oportunidad para muchos de los que soñábamos con suprimir cualquier sublevación por parte de la minoría blanca. Animaríamos a nuestra gente a tomar la calle y los territorios y sembrar el pánico y el caos, que fuera imposible dirigir el país y tomar el poder. El país ya había montado en cólera. La gente saqueaba y quemaba los edificios. La tentación era decir, mira, un barril de pólvora y aquí tenemos la cerilla. Entonces Mandela apareció por la televisión. Literalmente irrumpió en los estudios de televisión y ni siquiera tuvimos tiempo de darle las instrucciones pertinentes. Hasta se dejó puestas las gafas frente a la cámara. Y encontró la manera de abarcar la división entre blancos y negros. A white woman of Afrikaner origin risked her life so that we may know and bring to justice this assassin. Había ocurrido algo terrible, pero había que dejarlo a un lado y seguir hacia adelante por nuestro país. Cada momento en la vida de un país se puede ver como el más oscuro o como el más esplendoroso. Suelen estar representados ambos aspectos. Depende de nosotros, de la perspectiva desde la que lo miremos. Eso será lo determinante. The greatest tribute we can pay to his life's work is to ensure that we win freedom for all our people. La gente se unió para mirar la profundidad de un abismo terrible. Se estableció la fecha de las elecciones 3 o 4 meses después del asesinato de Chris Hani, y sabían que tendría que luchar contra viento y marea. Fue la noche más oscura que ha vivido nuestro país, pero el momento más brillante.
Justo antes de las elecciones de 1994, se percibía en el ambiente una sensación de fracaso. Last Thursday, South Africa celebrated National Peace Day. Since then, 145 people have been killed in violent incidents. The Transitional Council has less than 8 months to make the country safe enough to hold an election. Si se produjo algún milagro, fue el cómo sobrevivimos a aquellas elecciones. Entre 1990 y 1994 murió más gente por causas de violencia política que en los 30 años anteriores. As South Africa lurches towards its first democratic poll, the violence shows no signs of abating. A state of emergency has been declared in Natal. I'd say in some of these areas, the chances of holding a free and fair election would be extremely difficult. There will not be election, I think so. And if there will be election, the government and the ANC will be responsible for what will happen on that day. I command them not to vote. Buthelezi, citing constitutional objections, has ordered a boycott of the elections. When I said we're not going to participate, I meant that we're not going to participate. Simple as that. Buthelezi se apartó del proceso electoral. Esperaba como una concesión milagrosa. Jamás entendí cómo y quién le asesoró en aquel momento. Quizás se vio como el verdadero aspirante a líder del país. Next month. So at what point does it become useful to continue to resist? I'm always guided by my principles, whether that was popular or not. Pero al final se dio cuenta de que tenía que formar parte del futuro. I therefore am pleased to announce that the Inkatha Freedom Party will contest elections in the national and provincial levels, even though it's so late in the day. De repente apareció y dijo: ¿qué hacemos para participar? En una zona importante, una de las regiones más importantes del país, no iba a haber elecciones porque el Inkatha anunció que no estaba dispuesto a participar y de repente cambia de opinión y el territorio se involucra. Esto produjo una carrera frenética de Buthelezi por los votos. Tenían que pegarse a mano 18 millones de pegatinas en 18 millones de votos. La realidad es que se vivía en un momento de mucha presión. Hubo un tiempo en el que pensé que no podríamos salir de aquello. Los últimos vestigios de la resistencia aparecieron en el episodio de Bophuthatswana. La gente de Bophuthatswana decidíamos que no queríamos seguir teniendo una patria. No queríamos ser un estado artificial. Queríamos vivir en Sudáfrica y formar parte de ella. Y la derecha entró en Bophuthatswana para tomar el mando. Le pregunté al señor Terre Blanche que qué estaban haciendo y me contestó que ayudando. Yo le dije, pero no le hemos pedido ayuda. Aquellos hombres asaltaron las calles armados en sus vehículos. AWB just shoot us. They shoot me in the leg. For nothing. Había mucho miedo porque la extrema derecha tomara el poder y se desencadenara la masacre. Y lo que ocurrió fue que se largaron. And then he demands that I must leave Bophuthatswana. Me, Terre Blanche, must leave Bophuthatswana. Because I'm busy overheating the situation because of my presence. So I said to him, that's bloody nonsense. 3 de los que estaban abandonando Bophuthatswana comenzaron a disparar a la multitud. La policía contestó al ataque y detuvieron los vehículos. Are you a member of the AWB? No. Okay. Which is your party? Stand back. Please get me out, please. I'm bleeding. Un policía negro ejecutó a esos hombres delante de nuestras cámaras. Las fotos ya eran noticia en todo el mundo y creo que en aquel instante, fuera lo que se estaba fraguando en la extrema derecha, la violencia en Sudáfrica se disipó. Fue un momento muy importante. Verlos derrotados en la televisión nacional reforzó la idea de que había una seria amenaza por parte de la extrema derecha. Pero esperábamos que pasara algo. La extrema derecha podría hacer volar cosas por los aires.
La bomba principal estaba colocada a 3 o 4 manzanas de la sede principal del IEC. Fue muy potente. Fulminó a gente que estaba a 10 pisos de altura. Police and soldiers have cordoned off a 4-block area, but so far have no idea of who planted the bomb. Y comenzaron a estallar otras bombas instaladas por todo el país. Police have increased to 1 million rand the reward for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the blasts. Fuerzas de defensa sudafricanas comenzaban cada día con el recuento de víctimas del día anterior. Once again, police are picking up the pieces of an attempt to derail democracy. Authorities now confirm at least 10 people were killed in this attack on black commuters waiting to board taxis for the ride to work. I saw the red car with the 2 guys, the white guys. The twisted remains of a car ended up on top of 2 smashed minibuses. La situación del país era muy delicada y muy peligrosa. No one has claimed responsibility for the blasts. This can only be the work of enemies of peace and democracy. The aim was to scare people from participating in the elections. State President F.W. de Klerk has strongly condemned the spate of bombings. We have high manpower levels across the country to assure the public that they will be effectively protected when they go to vote. Between 50 and 60 bomb threats have also been reported on the East Rand in the last 8 hours. Concentrate on the fact that we have made enormous progress in spite of the attempts of criminals and murderers to derail the process. Estamos provocando una espantosa guerra civil. Mucha gente desconocía lo cerca que se estaba del desastre. Todo pendía de un hilo. Había mucho miedo y mucha tensión. Había mucho miedo por parte de los votantes blancos. Now that their political dominance is ending, moving companies can barely keep pace with whites packing it all in. They want to get rid of us, of the whites, and honestly, they're trying to get in black guys in our positions. For many, the time has come to leave South Africa. Immigration is up by nearly 40%. As far as people who are leaving the country, I do not have to apologize. Let them go. Because in that process, real South Africans are being sorted out. Muchos gobiernos extranjeros habían preparado un plan de evacuación para sus ciudadanos. Mucha gente tenía miedo del futuro, pero aún recuerdo la emoción que embargaba el país. I'm happy to be part of history. I'm very excited. I feel we have the right to our freedom to vote. Había mucha emoción. I don't know what to say. I want peace. It's incredibly exciting. This is what I've been waiting for my whole life. I waited all my life to vote for this day, and I feel very, very happy. We just want to see a brand new South Africa. We are so excited, really, we can't contain ourselves. Very few people in the future are going to be able to tell their kids and their grandchildren that they were actually part of something as great as this. Dis gereed. Hierheen gaan lughawe toe. Good morning and welcome to this very special day in the history of South Africa. Ese 27 de abril de 1994 fue fantástico.
El cielo está azul, de una clase de azul que jamás antes habíamos visto. Me he despertado a las 5 de la mañana porque quería ser el primero en llegar. Pero para mi sorpresa, la cola ya era muy larga cuando he llegado. A las 7, la cola ya no tenía fin. La gente esperaba horas y horas. Ha sido una noche muy larga. Por fin una oportunidad para la democracia. Que bebamos todos de la libertad. La gente tenía fe, y cuanta más gente se unía a la cola, más se daban cuenta de que era el camino a la democracia. 19 people were injured, 3 seriously, when a car bomb exploded at Jan Smuts Airport. It was a tremendously loud bang. There's a lot of damage upstairs. Recuerdo que pensé, ¿este es el principio? ¿Así empieza esto? Sí, habían colocado un par de bombas, pero la gente estaba tan ansiosa por pasar el día que supo comportarse. Entendieron que la solución estaba ahí y que ningún factor exterior debía desviar su atención. Formaban la cola sin atender a la raza o condición. Amarillos, blancos, negros. Y comenzaron a hablar entre ellos. Se dieron cuenta de que, vaya, es un humano como yo. Just look at this queue, look at the way we are together, you know. There's no distinction of class or race or anything. Anything can happen to me after this, I don't mind. As long as I've cast my vote. Fue la primera vez que pude votar. Me sentí afortunada de poder vivir aquel hecho histórico. Hoy ha sido un cúmulo de emociones. Sentir que formas parte de la historia. Pensar que nada podría detener esas elecciones. Voting stations were overcrowded and ill-prepared. This one opened 5 hours late because pencils, boxes, and ballot papers had not arrived. 80-year-old Archibald Nkisi and his wife were about to go home without voting when we saw them. And here and there and there and here. I don't know what's going on. Those who will pretend to vote, they'll never come back again. Sabotage and irregularities are coming from every direction. Nos informaban de que algunos votos no habían llegado a los colegios electorales o que en otros lugares no había llegado el material para votar y alegaban fraude. Se perdieron muchos votos. Voters queued up early, only to be kept waiting for hours. There were no ballot papers. Todo esto llegaba a la redacción y nos mirábamos preguntándonos, ¿funcionará? By noon, the IEC had received 277 reports of incidents relating to lack of materials at various points. Se acabaron las papeletas. Fue un gran problema que podría haber acabado con la jornada electoral. Se dio la orden a todas las imprentas. Estaba en casa y me llamaron para que acudiera al trabajo. Llegamos sobre las 7:30 y nos dijeron que teníamos un encargo muy urgente, la impresión de las papeletas. Cuando llegué solo percibía caos. Había vehículos de policía, esperando fuera por todas partes. Imprimieron toda la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Imprimieron papeletas suficientes para KwaZulu-Natal, pero había ocurrido lo mismo en Pretoria y Johannesburgo. En la mayoría de las votaciones que se hacen en el resto del mundo, mojas el dedo en tinta indeleble. Por temor a actos intimidatorios, decidieron utilizar tinta invisible. El problema es que no ves cuánta cantidad utilizas y se quedaron sin tinta a la vez que se quedaron sin papeletas. Se hacían llamadas. ¿Me puedes hacer tinta? Y tuvieron que fabricar tinta y papeletas toda la noche. El problema era que tras ese primer día no había acudido gente suficiente para que las elecciones funcionaran. There will tomorrow also be the opportunity for voters to vote. Rest assured, the ballot papers that are lacking at the moment will be supplied
Había que repartir las papeletas por la noche y no teníamos coches suficientes. Hicimos una llamada pidiendo ayuda y los coches comenzaron a llegar. Fue algo fuera de lo normal. Una cola de coches de 2 kilómetros. Era gente dispuesta a ayudar. Se avisó a las fuerzas del aire. Las fuerzas de defensa sudafricanas transportarían cajas de papeletas en helicópteros pilotados por antiguos miembros. Yo era el encargado del escuadrón número 15 en aquel momento. Fuimos los responsables de la distribución de cajas llenas de papeletas por todo Natal. Eran muchos papeles y muchas cajas. Había mucha gente a nuestro alrededor. Fue una situación un tanto caótica. Les dije a mis chicos que fueran allí y que hicieran todo lo que se les ordenara. Id y ayudad a que las elecciones puedan celebrarse con éxito. Aviones y helicópteros despegaron de la base aérea de Waterkloof con la carga que distribuyeron por todo el país. Queuing in the bush today, rural South Africans with one last chance to vote. This is an area where ballot papers failed to arrive until dawn this morning, when planes finally brought in the necessary supplies. We've come a tremendously long way. It's gone astoundingly well around the country. And the dear little old ladies who are stocking up tinned food are probably feeling silly at the moment and looking for a market. La gente esperaba un estado de violencia descomunal. Y quizás ese fue otro milagro. No hubo ni un solo acto violento en todo el país. Hasta los criminales votaron. Para nosotros no era un simple acto político, sino una experiencia espiritual. Te das cuenta de la fuerza que tiene el que una persona a la que se le ha prohibido el voto hasta ese momento ahora pueda votar. Es el ejemplo mundial de lo que sería democracia. Se respiraba armonía, sincronización, unión. La culminación, todo el trabajo, el sacrificio y el sufrimiento que el pueblo había pasado hicieron posible ese día. Esto nos reafirma a todos. Tras la jornada electoral, pasamos por la pesadilla del recuento. Fue dramático. The first 24 hours of vote counting tallied less than 10% of some 15 to 20 million ballots. Some places there were ballot boxes and no counters. Other places, too many counters and no ballots to count. What is important is that the people who have voted now want to hear the results. Recibimos denuncias de fraude. Aquello era fraudulento, así que las pusimos a un lado. El IFP dijo que las contáramos o harían una intervención. Pravin Gordhan, que era uno de los líderes más antiguos del Congreso Nacional Africano, entró y ordenó que se contaran. Creo que fue un acto detonante por la habilidad de alguien para ver la situación con algo de distancia. Si no las hubieran contado, se habría desatado la violencia. Pasadas las 5 de la madrugada del 3 de mayo, descubrimos que habían entrado en el sistema y multiplicado por 0,033 los votos de 3 partidos. Se habían registrado votos no emitidos. Aquello ponía en duda todo el recuento. Habían manipulado los ordenadores. No era un accidente. What we are going to do now is look at a result. We understand that there's a new result waiting in the wings to come onto the screen. So we are going to pause for a moment as we see whether that result is in fact going to come up. Nope, there is no result. So we're going to hang on a moment till we see that one. In fact, the flow of the results has now taken something of a breather. Había una fuente de alimentación eléctrica para una instalación informática enorme. Teníamos paneles de conteo como los que se ven en los aeropuertos y de repente se bloquearon.
el país se detuvo en un limbo. ¿Qué pasaría con las elecciones? Esta fue la causa de los primeros actos violentos que empezaron a darse. Afortunadamente, realizábamos un conteo manual que seguía funcionando. Pero durante 2 días y medio, el país no recibió una sola noticia. El conteo manual funcionó y se pasó al electrónico, en el que finalmente vimos aparecer los resultados, y el país se tranquilizó, así como la tensión política creada. South Africa this morning as Nelson Mandela has been sworn in. Mandela devient le président de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela's ANC easily won the South African election. Vom Staatsfeind Nummer 1 zum Präsidenten. Dieser Tag war die Krönung im Leben von Nelson Mandela. We are starting a new era. Estaba en la cocina cuando escuché que Mandela había ganado. Estaba en Bosnia y recuerdo lo mucho que nos hubiera gustado a todos estar en Sudáfrica para ver un hecho tan trascendental. Esto no fue un cuento, sino una gran historia. Cuando Mandela tomó el mando cambió toda mi vida. Sentía latir mi corazón. Todos teníamos los mismos derechos. Aquel día nos cambió la vida. El nacimiento de una nueva era. Fue emocionante. Estábamos muy contentos. Lanzábamos cantos de alegría. No importa lo oscuro que haya sido tu pasado o lo dividido que haya estado. Si le das poder a la gente, a todos, y les explicas que no solo consiste en un derecho al voto, sino en poder ser libre e igual entre nosotros, todo es posible. South Africa made a triumphant return to the world of nations today when Nelson Mandela was inducted as the country's first democratically elected president. Then the moment the world had been waiting for, the arrival of Nelson Mandela. This is a very exciting moment. It's the victory of the people of South Africa. We're finally there. That which we have set out to achieve has been achieved. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. La toma de posesión fue un momento fantástico. Jamás lo olvidaré. Cuando vi cómo las fuerzas del aire trazaban todos esos colores y el saludo del ejército afrikáner a nuevo presidente. Jamás olvidaré cuando escuché el rugido de la multitud, la sensación de tener poder. Sabías que era el sonido de un cambio trascendental. El nacimiento de la posibilidad. El sonido del poder. Me faltaba el aire. El sentido de la llamada. Esperanza. La libertad existe. Una libertad que nunca se había tenido. Democracia para el pueblo. Transformación. Igualdad. Paz. Aquello por lo que has luchado. Este es el gran sueño sudafricano. Nosotros, el pueblo de Sudáfrica, reconocemos las injusticias del pasado. Honramos a aquellos que sufrieron por la justicia y la libertad en nuestra tierra. Respetamos a todos aquellos que han trabajado, construido y desarrollado nuestro país. Y creemos que Sudáfrica pertenece a todos los que habitan en ella, unidos en nuestra diversidad. Preámbulo de la Constitución de Sudáfrica. Siempre he querido entrevistar a Nelson Mandela y nunca he tenido oportunidad. Un día estaba en un aparcamiento y vi un gran alboroto alrededor de una caravana de la que salió Nelson Mandela. Pensé, es mi oportunidad. Voy a ir ahí y le voy a pedir una entrevista. Y me va a decir que sí. Saldrá genial, será algo en exclusiva y haré mi sueño realidad.
Me acerqué y... ¿sabes qué? Hice algo que no hubiese hecho nunca. No conseguí sobrepasar el área de privacidad que le rodeaba. Nos invitaron para asistir a una cena en la que había una fila inmensa de invitados. Cuando estaba frente al presidente, le saludé. Hola, señor presidente. Entonces me miró y me dijo, Alfred, soy yo, Nelson. ¿Te acuerdas de mí? Bill Clinton lo había escuchado. Y nos juntamos y le dije, Madiba, nadie te olvidará. Nunca. Uno de mis momentos favoritos con Nelson Mandela fue cuando vino a mi programa. Estábamos en la habitación verde y me dijo, ¿de qué va a ir el programa? Y le dije, el programa irá sobre ti. ¿De qué irá? Sobre ti. Todo sobre ti. El programa eres tú. ¿Ministros del gobierno o al presidente? En el juicio tendrían que haber estado miles de personas que en su momento apoyaron el apartheid de muchas maneras. ¿Cómo habría evolucionado entonces el país? Hubiera preferido que pasaran el resto de su vida en la cárcel. Eran asesinos. Mandarlos a la cárcel, no sé. Eso no nos hubiese devuelto a Ruth. Conseguir esa constitución en la que Ruth creía, eso justificaría la lucha de Ruth y le daría sentido al sacrificio que hizo. Era un compromiso político que yo apoyaba. La vida de mi madre debe tener sentido y por eso estoy preparada para vivir con la decisión que tome la comisión. ¿Que si es un cambio justo? No creo que yo hubiese llegado a la misma conclusión. Por norma, se asume que si alguien te hace algo que te perjudique, se lo puedes devolver. Es la pregunta de siempre, ¿no? Venganza. ¿Qué es lo justo? ¿Qué se considera justicia? Pero había demasiada gente en Sudáfrica dispuesta a decir públicamente, yo perdono. El odio puede llegar a consumir al que odia. Y a la larga, hace perder oportunidades y momentos en los que verdaderamente se puede resolver el problema. Somos unos privilegiados al poder disfrutar de este increíble proceso de curación. Mi madre se llamaba Phila Portia Gwandue. Cuando tenía 10 años, se celebró un entierro masivo con la gente que murió entonces. Lo que sé de ella es por la Comisión de la Verdad. El problema no desaparece por contar la verdad, pero sí creo que es algo de vital importancia para un país en su proceso mirar siempre hacia adelante. Slovo R. Ruth First was regarded in the security police as a terrorist and was in the terrorist album. Me senté enfrente de ese hombre, grande como una montaña. Él era uno de los que se decía que estaban implicados en el envío de la carta que mató a mi madre.
Craig Williamson solicitó y le fue concedida la amnistía. No fue fácil presentarse ante la policía y ante las cámaras para contar todo lo que hizo. Así es este hombre, siempre con una sonrisa y aparentemente amigable. Esto es lo que hizo. If you were in the terrorist album, you were a terrorist. And I was in the terrorist album at a stage, yes, Mr. Chair. La idea era ofrecer amnistía a cambio de la verdad. Creo que Craig Williamson no dijo la verdad sobre lo que hizo. No creo que contase toda la verdad de cómo le arrebató la vida de un ser humano. Hay que afrontarlo y no es nada fácil vivir después de haber hecho algo así. There comes a great difficulty in one's life. Cuando le vi solicitando el perdón por esas muertes, creo que me di cuenta de la verdad emocional de lo que había ocurrido. En cierto modo, él se sentía una víctima. No parecía entender que la víctima era mi madre, que había acabado con una vida humana. And what has been difficult for me is the hatred that I feel emanating out of him towards my family. No hubiéramos logrado pruebas condenatorias aunque lo hubiésemos intentado. ¿Y entonces a quién culparíamos? ¿A Craig Williamson? ¿A su jefe? ¿A los...? La oscuridad total, plena oscuridad. No sé lo que ocurre y de repente otra sombra. Sé que algo terrible está pasando. Los minutos pasan. En la oscuridad digo, ¿qué ocurre? Escucho la voz de una mujer. Es un coche bomba. Vuelvo a caer en un estado de inconsciencia, pero con cierto placer. Sobreviví. Solo perdí el brazo. La bomba que desgajó el brazo de mi cuerpo hizo que mi espíritu y mi júbilo me inundaran por haber sobrevivido. Me gusta sentir que de alguna manera ha habido justicia en nuestra historia y hemos tenido la oportunidad de hacer una sociedad mejor, aunque no siempre legítima, con el individuo. Ruth First, una brillante periodista, escritora, pensadora, fue encerrada en aislamiento durante 90 días en un calabozo. A mi madre le prohibieron volver a trabajar en Sudáfrica. Su profesión como periodista se convirtió en una profesión perseguida. Ella se exilió, yo me exilié. Ella hizo una película sobre su experiencia y se hizo otra sobre la mía. Se fue a Mozambique y yo también me fui a Mozambique. Sufrí el ataque de un coche bomba y sobreviví. Era profesora de universidad en 1982 cuando abrió el sobre que le habían enviado. Yo estaba en la oficina cuando Ruth entró con un montón de correo. Se quedó de pie, como a 4 pasos a mi izquierda. La policía sudafricana le había enviado una carta bomba que, al abrirla, la mató al instante. Ya nunca podría ver una Sudáfrica libre. Recuerdo cuando enterramos a Ruth. Su marido, Joe Slovo, lloraba desconsolado. Fue un momento terrible. Ruth First tenía 3 hijas. Ellas asistían a las convenciones organizadas por la Comisión para la Verdad. El propósito de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación era llegar a un acuerdo. Ven y cuéntanos qué hiciste. No tienes por qué lamentarte. No tengas remordimientos. Solo acércate y dinos qué ocurre. Haznos saber qué pasa. Como respuesta encontrarás amnistía. Sin perdón no hay futuro.
Desmond Tutu. Creo que nadie puede evitar conmoverse ante las palabras dichas por Desmond Tutu. How your greatness would be enhanced if you were to say sorry. Things went wrong. Forgive me. Mucha gente pensaba que todo se reajustaría de forma más severa tras décadas de apartheid. Febrero 1990. Nelson Mandela es liberado. Hace mucho, mucho tiempo, existió un país que segregaba a su gente según el color de su piel. Después de 300 años, Sudáfrica por fin se pronunció. A partir de ahora seremos un país donde contaremos todos. ¿Es la historia sudafricana un milagro? 4 años después, Sudáfrica celebraba sus primeras elecciones democráticas. Por fin, el 27 de abril de 1994, se nos concedió la oportunidad de votar. Las primeras elecciones democráticas libres. Prevaleció el bien y la justicia, porque el pueblo insistió. Nuestra lucha, constitución y democracia son valores a los que debemos atender y de los que tenemos que aprender. ¿Cómo elige un país? Entre democracia y guerra civil. Los colores del arco iris consiguen encontrar su hueco entre los demás. Para mostrar cómo la negatividad se puede transformar en algo positivo. Para alzarse de tal manera que tu visión trascienda en todo aquello que sabes que es posible. Jamás pensé que fuese a vivir el fin del apartheid. Nunca pensé que sucedería. ¿Cómo hemos podido evitar que no nos afectara, que estuviéramos destrozando la vida? Sudáfrica, la consecución de un milagro. ¡Bang!